La doctrina de la fe aprobó por primera vez una manifestación supuestamente sobrenatural relacionada con la Santísima Trinidad. Estamos acostumbrados a sentir hablar de apariciones y manifestaciones de la Virgen María, de Jesucristo, del Arcángel Miguel y hasta de Dios Padre. Pero no se oye hablar que la Santísima Trinidad sea el centro de una manifestación, donde además se aparece la Virgen María. Y una voz le dicta al vidente reflexiones ortodoxamente católicas, pero novedosas, sobre el rol de la Santísima Trinidad en el don de la misericordia de Dios. Estas manifestaciones comenzaron en el año 2000, y el vidente fue un profesor de música italiano, acompañado por el obispo desde el principio. Aquí hablaremos sobre estas manifestaciones alrededor de la Santísima Trinidad, cómo sucedieron, qué mensajes dejaron y cuáles han sido sus frutos hasta ahora que recién comienzan a conocerse. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el 24 de julio de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe dio luz verde a las experiencias sobrenaturales recibidas por Gioacchino Genovese, en Macchio, una pequeña aldea italiana entre Como y Varese, a pocos kilómetros de Suiza. Estos fenómenos extraordinarios comenzaron en el año 2000 en la parroquia Santa María Asunta, hoy Santuario de la Santísima Trinidad de la Misericordia. Y en base a las nuevas normas, el dicasterio ha confirmado nil obstat. Nada se opone doctrinalmente a las experiencias de Genovese, aunque no se expide sobre su sobrenaturalidad. La resolución expresó que esta aparición está en línea con el redescubrimiento de la centralidad de la Santísima Trinidad para la fe y la vida cristianas que se ha producido en el último siglo, y con el llamado a redescubrir cada vez más en los actos de Cristo la infinita misericordia del Dios Trino, que en los escritos de Genovese se denomina Trinidad Misericordia. Pero además se pueden ver tres cosas diferentes respecto a la generalidad de las apariciones. Primero, la manifestación fue aprobada mientras el vidente está en vida. Segundo, es una rara manifestación, porque está totalmente en línea con el formato pastoral que aplican los obispos y sacerdotes. Y tercero, no hay un mensaje sobre el futuro ni para la humanidad. El vidente es un profesor de música, Gioacchino Genovese, de 64 años, al momento de la aprobación, casado con 2 hijas. Una persona reservada y tímida, que no busca notoriedad y evita hablar de estos fenómenos que lo involucran. Desde el año 2000 vio a la Virgen María y percibió una presencia viva del misterio de la Santísima Trinidad en visiones intelectuales. Durante 5 años, solo el párroco y el entonces obispo de Como conocían lo que vivía el vidente, quien se dedicó a una vida de oración. Las voces le daban indicaciones muy precisas de qué decir a algunas personas, desde el obispo hasta los feligreses, y en ocasiones hasta desconocidos. Genovese hablaba con las personas que eran objeto de las revelaciones y luego, misteriosamente, no recordaba lo que había comunicado. A partir del año 2005, la voz interior le pidió que la oración involucrara a otras personas, a través de novenas de adoración y súplica que se realizarían en horas de la tarde en la iglesia parroquial y bajo la dirección de los párrocos. La iglesia quedaba en penumbra. Gioacchino subía al altar y se ponía de rodillas delante de la cruz o del sagrario. Y tenía una conversación evidente
con alguien que le hablaba pero no se veía. Luego explicaría que la voz le había dicho que fuera donde alguna persona presente en la iglesia. Joaquino iba a la persona y le contaba las cosas que le revelaron. Todo esto duraba entre 10 y 15 minutos. A veces los momentos de oración y las visiones se volvían más intensos y dramáticos, con estados de éxtasis y desmayos repentinos que asustaban a los fieles presentes en la iglesia. Pero Joaquino nunca se lastimó, nunca se rompió las gafas, nunca tuvo ningún trauma. Y en esa posición de éxtasis permanecía mucho tiempo, incluso más de media hora a veces. Se le podía oír orar y hablar con alguien. Hablaba de los santos, de Jesús, del Papa, del obispo, pero solo se podían entender unas pocas palabras. Finalmente, de repente se despertaba muy cansado, y en ese momento le contaba al párroco todo lo que había vivido. Y en el período de octubre de 2009 a junio de 2010 se produjeron fenómenos extraordinarios relacionados con el altar de la iglesia. La presencia de señales de agua que exudaba el propio altar y dejaba huellas. Las manchas eran en la superficie frontal y lateral izquierda en el lado del crucifijo y de la mesa. Esto sucedía durante el éxtasis. Joaquino levantaba varias veces la mano sobre el altar y donde la deslizaba aparecían signos de humedad. Incluso durante la oración aparecían estas manchas. Y cuando aparecían los signos, Joaquino vivía experiencias relativas a la misericordia. Y en sus escritos, la misericordia era descrita como un río o como un líquido ceroso, que llenaba el tabernáculo y luego salía para fertilizar el mundo. Las investigaciones del laboratorio concluyeron que el líquido que aparecía en el altar era agua. Los teólogos que interpretaron este fenómeno dicen que el altar es el lugar más importante de la iglesia, junto con el sagrario, porque es el lugar sagrado en el que se celebra el misterio de la Eucaristía. Al punto que cuando se consagra una iglesia, también se consagra el altar. Y por lo tanto, este signo pretende ayudarnos a redescubrir la centralidad del altar, de la Eucaristía y del misterio sacerdotal. El obispo Monseñor Coletti pidió a Joaquino que escribiera sus experiencias, y las dejó escritas en más de 300 páginas, contenidas en cuadernos, escritas a veces semanas o meses después que los hechos habían sucedido. La forma de escribirlos no fue la llamada escritura automática, sino que era como cuando uno sigue una inspiración. Él estaba consciente y escribía sin parar, sin corregir jamás, a veces sin entender plenamente lo que escribía, pero siguiendo una inspiración que lo obligaba a escribir las realidades que vivía. Los escritos fueron entregados al obispo, quien formó una comisión y luego los envió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, acompañados de testimonios, hechos y documentos. Estos escritos fueron investigados en 2010 por una comisión diocesana de estudio formada por 6 sacerdotes. Y la comisión informó que los textos escritos responden a los dictados de la fe y la moral católicas, y son extraordinariamente profundos en términos de densidad doctrinal, perspectiva pastoral y alto perfil espiritual. El 28 de noviembre de 2010, en un acto oficial, el obispo designó como santuario a la iglesia parroquial, nombrándola en honor a la Santísima Trinidad de la Misericordia. Y en el templo se puso una estatua de la Virgen al lado del altar, que fue colocada en el lugar que la Virgen se habría aparecido y seguiría apareciendo a Joaquino Genovese. Y cuando el obispo de Como nombró a la iglesia de Macchio como santuario, Joaquino Genovese se alejó de su parroquia, y los acontecimientos, al menos los públicos, cesaron. Quedó muy desapegado de esta experiencia,
porque muchos iban allí por él, para pedir intercesiones y oraciones. Pero él se consideraba un mensajero que recibía un mensaje, lo llevaba a la iglesia y luego debía desaparecer, porque su tarea estaba terminada. En realidad, Joaquino todavía tiene una experiencia espiritual muy profunda, pero va a misa en otro lugar, mientras la comunidad de fieles lo vivió de manera mixta. Hubo quienes se retiraron y quienes se sintieron aún más involucrados. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre las manifestaciones de la Santísima Trinidad de la Misericordia a Joaquino Genovese. Y el link al sitio te lo dejo en la descripción del video. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si crees que esta aparición va a adquirir popularidad rápidamente o no.